¿Cuál es la diferencia entre las socialdemocracias de antes y la de después de la Segunda Guerra Mundial? Esta es una gran pregunta. La socialdemocracia o el socialismo democrático previo a la Segunda Guerra Mundial era marxista. Es decir, se planteaba la estatización total de la economía y la planificación centralizada de la economía, pero alcanzando el poder por la vía democrática, de modo que se garantizara una serie de libertades. Pero sus objetivos eran los mismos objetivos que los de los marxistas-leninistas. Es después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los socialistas, los socialdemócratas de este lado del mundo se dan cuenta que el folleto publicitario de la Unión Soviética no se correspondía a la realidad, que había pasado lo que era fácilmente previsible. Al concentrar todo el poder en un partido, fácilmente provocas luchas por el poder intestinas, provocas una corrupción que puede ser absolutamente delirante y provocas una concentración del poder que desprovee de poder a los trabajadores, a los que teóricamente, en el librito de Marx y según los discursitos de Lenin, el pueblo y los trabajadores iban a ser los que llevaran las riendas del Estado. Y cuando te giras y ves la Unión Soviética estalinista, inmediatamente post-estalinista, dices, no es cierto. Esto no funcionó así. Bueno, desde el punto de vista político, darle todo el poder a un grupo no es buen resultado. Lo mejor es repartir el poder a la mayor cantidad de gente posible, con la mayor transparencia posible. Y democráticamente, porque la democracia tiene la posibilidad de autocorregirse, cosa que no puede hacer un Estado de partido único. Eso desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista económico era también clarísimo que la planificación centralizada de la economía no funcionaba, que ningún grupo de burócratas puede prever todos los acontecimientos de la economía, puede controlar todas las fábricas, puede exigir cuánto se tiene que producir de qué, se establecen cuotas, las cuotas se fallan, se miente, se falsean las realidades de las fábricas para quedar bien políticamente, pero al público, al ciudadano, los bienes no le llegan o le llegan defectuosos. Yo recuerdo mucho cuando te decían en la Unión Soviética, si vas a comprar bombillas, trata que sean bombillas que se fabriquen al principio del ciclo, al principio del año, o sea que sean fabricadas en enero, febrero, marzo, porque como para fin de año hay que cumplir la cuota, pues la calidad se va al demonio. Entonces si compras bombillas hechas en noviembre, diciembre, no te van a durar. Trata de comprarlas hechas en febrero o marzo. O que la mayor parte de los incendios en Moscú eran provocados por televisores que estallaban. Es decir, era imposible mantener económicamente los planteamientos de la planificación centralizada de la economía y de la propiedad estatal de absolutamente todo, no conducían a los resultados que venían también en el folleto publicitario de Marx y Lenin. Y entonces, a partir del programa de Gotha, el programa de Bad Godesberg, si mal no recuerdo, la socialdemocracia alemana abandona el marxismo como forma de ver el mundo y se empieza a plantear la posibilidad de manejar más que los medios del marxismo, sí, la propiedad social de los medios de producción, la planificación centralizada de la economía, la propiedad del Estado de absolutamente todo, como único empleador, como único jefe, como capitalista máximo, se empiezan a plantear que es más importante centrarse en los fines. ¿Cuáles son los fines? Una vida más digna, una vida más justa, sanidad para todos, educación para todos, vivienda para todos, una vida digna para todos, mejores salarios para todos, defender a los trabajadores y promover una fiscalidad avanzada y tener una economía mixta donde ciertas áreas de la economía que son estratégicas o fundamentales para la sociedad sean manejadas por el Estado, pero que otras partes de la economía sean manejadas por la iniciativa privada bajo regulaciones razonables, lógicas y coherentes. Y esta es la diferencia, este es el salto que se da de la socialdemocracia anterior, donde los partidos van dejando atrás. El PSOE era marxista, simple y sencillamente era marxista, que creían que había que ser libres aparte de todo lo que decía Lenin, que fue lo que provocó la ruptura con Lenin en la Tercera Internacional, ya lo conté aquí, y que fue lo que provocó que se formara el Partido Comunista Español, porque esos sí querían estar con Lenin, y el PSOE no quería, pero el PSOE era un partido marxista, y en 1974, en su Congreso de Suresnes, abandona el marxismo. 74.
Y entonces ya cuando llega a las elecciones en España, ya llega como un partido socialdemócrata moderno. Esa es la diferencia clave. La socialdemocracia anterior pretendía lo mismo que los comunistas, pero sin la revolución y sin esto de crear un montón de huérfanos en el proceso. Creía en la democracia y creía en libertades en las que nunca ha creído el comunismo, porque siempre ha creído que los derechos son más importantes que las libertades. Y todavía no se les logra explicar que los derechos sin libertad son tan inútiles como la libertad sin derechos.